creo que muy bien el seminario hoy en reflexionar en torno al corredor de las ideas y los 25 años de la Declaratoria de San Leopoldo nos lleva a esto gracias a la participación de ustedes como fundadores y participantes activos del corredor de las ideas y siempre en el pensamiento latinoamericano y en el estudio de las ideas desde la historia de las ideas. Muchísimas gracias, de verdad. Bien, abrimos la participación a preguntas, comentarios. Le damos la bienvenida a la profesora María Teresa Toribio, que nos acompaña, aparte como coordinadora de Núcleas y presidenta de la primera persona que es presidenta de Solar 2 veces, ¿no? Nuestra querida profesora. No es golpe de dictadura, no. No es golpe, pero fui eleita. Sí, sí. Qué bien se recalcó acá, ¿verdad? El apoyo que ha dado la Solar siempre al corredor de las ideas y que bien, estamos haciendo esa reconstrucción y uniendo a través de los diferentes aniversarios. Este año también conmemoramos los 20 años de la aparición física del profesor Leopoldo Sea, que surge con este seminario, pero también los 20 años de la llegada de Solar a Río, que lo llevó la profesora María Teresa, y por eso le toca estos 2 años dirigir la Solar en la presidencia y que va para la Universidad de Cuyo, ¿verdad? Allá el profesor Dante sí, así es. propuso la ahí estamos candidatura trabajando Solar. En eso. Ahí estamos trabajando en eso. Muy bien, nos veremos ahí. Y bueno, qué bien que las reflexiones en torno a los aniversarios vuelven a fortalecer estas instituciones que con mucho, mucho esfuerzo han criado pensadores y esa militancia latinoamericanista, ¿no? Como bien decía el profesor Horacio Cheruti muchas veces. Bien, abrimos para comentarios. Posso? Por favor. Queria parabenizar a professora Adriana La conexión. Así, No, yo no estoy escuchando, no sé si. Ni se ve tampoco, no se ve. No, tampoco se ve. Não sei se ela me vez de falar ou de outro professor. Eu queria agradecer, parabenizar a professora Adriana e também. ¿Cómo? Yo sí le escucho muy bien. ¿Está ouvindo, Adriana? Sí. Acho que a Adriana no está ouvindo. Yo puedo escuchar, sí. No muy bien. Algo escucho. Pero bueno, a ver, hacemos el esfuerzo de escuchar. Vou ampliar. Não, eu queria parabenizá-la e também porque comentar que a nossa preocupação aqui com o Núcleo de Estudo das Américas e também a Solar, que nós estamos tentando agora levar para Mendonça, trabalhar, nós estamos preocupados com a questão dos desafios e as crises da democracia na América Latina. Em todos os a nossa organização, a temática principal é a questão da democracia, especialmente o que passa em torno aqui do Brasil. Os países todos estão com uma tendência muito grande a esse conservadorismo e a questões de golpe, os golpes que estão sendo tramados. O Brasil mesmo, recentemente, sofreu uma tentativa de golpe e agora já prendeu um general que estava matar o presidente e o vice-presidente. Nós temos já 8 pessoas sendo acusadas também e o número de inquéritos cada vez mais aumentando no Brasil, também em termos de tentativas de golpe da direita e dos conservadores. Então, a sua fala foi muito importante, lembrando o Ardal, lembrando todos, a importância que tem de a gente se unir, discutir a questão da democracia na América Latina e cada vez mais esforços, quanto mais enviarmos esforços, serão necessários para que outras pessoas também entrem nessa luta e peçam que o pensamento conservador e que os golpistas atuem, porque há uma atuação muito grande, quase que um conluio internacional latino-americano e em outros países da Europa também,
em relação aos governos de esquerda e enfraquecimento muito grande que se sente a população com problemas culturais e escolares facilmente levada para o conservadorismo e não verifica e não sente o efeito da democracia, e como alguns golpes foram feitos há alguns anos atrás, muitos não lembram do que o país já sofreu com a perseguição e com a morte dos nossos jovens. Então, foi muito importante você clamar pela democracia e nós aqui trabalharmos também as crises e os desafios encontrados pelos países para procurar um caminho democrático como alternativa para o desenvolvimento. Muito obrigado a todos. Obrigado. Sí, Gracias, gracias, profesor Rodríguez. por momentos se me perdía, pero por lo que alcancé a entender, creo que sí, que somos perfectamente coincidentes en la necesidad de volver a pensar sobre la democracia. No solamente en abstracto, sino a partir de los sujetos, ¿no? A partir de los distintos grupos sociales, de los distintos posicionamientos, porque la palabra democracia alude a muchas cosas e implica, contiene muchas realidades que son diferentes, ¿no? Entonces, ¿cómo compatibilizar, cómo reunir todas esas problemáticas, cómo atender a todas esas problemáticas de una manera que sea respetuosa de la dignidad de las personas, es decir, respetuosa de los derechos humanos, que no se confunda con formas absolutistas o totalitarias de pensar las realidades o de pensarlas desde una sola perspectiva, ¿no? Esto que se llama el pensamiento único, ¿no? Sino tratar de pensarla en toda su complejidad, en todas sus diferentes significaciones, semantizaciones que tenga el término democracia, el término integración, incluso el término identidad, en fin. Me parece a mí que tienen absoluta vigencia. Los tres conceptos con los que nació el Corredor de las Ideas tienen absoluta vigencia en nuestros días y es necesario volver a pensar en ellos porque aluden a realidades que son sumamente problemáticas y conflictivas, ¿no? De nuestra historia, de nuestra situación presente. Y no solamente de la nuestra, ¿no? Porque esto se replica en países de todo el mundo, ¿no? En distintas regiones del mundo, no solamente en América Latina. Así que sí, coincidimos totalmente. Pero yo me tendría que lamentar un poco por la cantidad de amigos, compañeros y demás que ¿Alguien más? que quieren, no sé si estoy en el aire, pero quería pasar como una especie de emoción porque han quedado Sí, afuera de la perfectamente. comunicación. Sí. Está bien, se oye bien, perfecto. Entonces, no sé qué ha pasado del punto de vista técnico, que no es precisamente el fuerte nuestro, de humanistas y demás, que han quedado afuera un montón de personas que no han podido abrir la boca. Al comienzo se veía la imagen de alguno que otra, pero ahora en este momento prácticamente fue una especie de, como se dice, de silencio a voces. Lo que de alguna manera terminó siendo esta muestra nuestra colectiva hasta cierto punto, y entonces por eso casi habría que hacer una exhortación a que si pudieron grabar las intervenciones, en todo caso, hacérselas llegar a la gente que ha quedado ahí pagando, como quien dice, porque no ha podido intervenir ni siquiera verse reflejada en la pantalla. Y están todos señalados como que han quedado sin poder verificarse su participación. Algunos pueden haber sido por razones, digamos, forzosas, involuntarias, pero otros los hemos visto de entrada, al principio por lo menos, no en fin, su rostro o algo así, pero nunca más se contó con la participación de ellos, en el sentido, debe haber habido algún problema de transmisión que ha afectado Profesor, a un montón de gente, sí.
Profesor, a ver, vamos a ver una cosa. Yo estoy viendo a todos los rostros y todas las caras. En este momento está incluso levantada la mano de Johan, de Austria, y estoy viéndolos a todos y a todas. No sé si será algo que tiene que ver con su computador. Me confirman quiénes. Carolina me confirmó por acá, también por el chat, sí. que ella ve a todos. Sí. Bueno, perfecto, Entonces, no sabíamos. Sí, sí. sí, Sí, pero, Bueno, digamos, y lo sí, sí importante es que escucho. se haya podido verificar, se hayan podido verificar, digamos así, nuestras presentaciones, ¿no? No por Y está, nosotros, sino por lo que representa sí, este caso, ¿no? sí, ujú, está grabándose también. No se preocupe porque lo estamos grabando también. Vamos a darle, a ver, la palabra a Sí, sí, sí. Johannes, compañero, camarada que nos acompaña desde Austria. Buenas noches, Johannes, de la maestría en ciencias, que es de la Universidad de Ciencias. Este ujú. seminario. Ah, Johannes, tiene la palabra. Sí, muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias por sus intervenciones y presentaciones de esta Johannes. iniciativa. ¿Me escuchan? Sí, te ¿Me escuchamos escuchan? bien. No te Sí. vemos, pero te Muy escuchamos. bien, gracias. sí. Sí, estoy de acuerdo que esta plataforma a veces es un poco complicada, pero no hay ningún problema. Creo que ahorita estamos a tono todos y todas. Sí. Y de nuevo, muchas gracias por sus intervenciones. Me ilustraron mucho. A ver, sí. Me ilustraron mucho y también es un gusto saludar a algunos compañeras que conozco, obviamente. Y me gustaría hacer también una pregunta. Y tengo entendido, yo creo que esto es algo ya mundial, la preocupación por las cuestiones de la democracia, sobre todo el auge de la derecha, prácticamente en todo el mundo. Yo estoy aquí en Europa y ustedes saben, aquí tenemos también una tremenda ola de derecha en auge. Creo que es muy importante hacer este tipo de enlaces entre, yo diría ya continentes, para contrarrestar estas tendencias. Y yo, mi pregunta concreta es, aparte de estas preocupaciones de democracia, que yo creo que es muy, muy importante, sería también interesante saber cuáles otros temas ustedes colocarían hoy en día sobre la mesa desde esta viene, a mi juicio, de de la historia de las ideas y de la construcción de las ideas latinoamericanas, que a mi juicio es una contribución muy importante al conocimiento universal, esa idea de la preocupación por lo edético, ¿no? Que dice, debe eso de las ideas, de la historia de las ideas, también en el sentido de Leopoldo Sea y de otros compañeros también del Cono Sur. Me gustaría saber cuáles, a su juicio, serían otros temas importantes que se tendrían que colocar sobre la mesa. Aparte de la democracia, donde estoy de acuerdo con todos ustedes, que es obviamente un tema primordial. Muchas Bien. gracias y de nuevo felicidades a los y las ponentes. Bueno, si yo pudiera
hacer un esbozo de respuesta para esa pregunta que me parece sumamente importante. Creo que preocupados como estamos por la historia de las ideas, una de las primeras cosas que podríamos poner es precisamente en qué estado está actualmente el debate epistemológico y metodológico acerca del trabajo en el terreno de la historia de las ideas. Ese podría ser, me parece a mí, un tema interesante. Pero también sería interesante focalizar sobre ciertas ideas en particular. Por ejemplo, la noción de crítica, la noción de modernidad, la noción de totalitarismo. Todas estas nociones creo que requieren una reflexión pormenorizada, minuciosa y detenida, y que de alguna manera son respuesta a los problemas que tenemos acerca de los avances de la derecha, acerca de la reducción de nuestras democracias a una formalidad, incluso una formalidad muy restringida. En fin, creo que sí es necesario apuntar a trabajar sobre ideas en particular y sobre ideas que en este momento están puestas sobre el tapete. Y estas que les digo, a mí me parecen las más importantes, seguramente hay otras, ¿no? Crítica, modernidad, colonialidad podría ser, en fin, esas nociones. Derechas, avances de las derechas, la noción misma de capitalismo habría que ponerla también en tela de juicio en este momento. Gracias. Gracias. Profesor Chiacchini, la pregunta era para los tres. Exactamente. Hugo, me parece que no Bueno, escucha. hemos estado tratando varias cosas que no, que son de tipo histórico, que han aparecido en un momento dado y con respecto a un marco de trabajo ya, digamos, existente. De todo esto que se está planteando es muy difícil de poder responder dentro de lo que representa, digamos así, el academicismo. Es decir, es muy difícil que uno pueda alargarse a hablar por la forma en que hemos estado nosotros mentalizados, de que para hablar sobre temas así que no hemos trabajado previamente, es muy, digamos así, se nos hace cuesta arriba pronunciarnos, porque evidentemente hasta las charlas de café han estado disminuyéndose de una manera tal que la convivencia, el coloquio, el diálogo y todo eso así en principio también es uno de los temas que podríamos incorporar como problemáticos. Es decir, el grado de aislamiento, por otra parte, de inoportunidades, etcétera, etcétera, que estamos teniendo. Por suerte, bueno, hemos podido recuperar este espacio, digamos así, tan promisorio que no se da precisamente dentro de nuestro continente latinoamericano, sino que es una especie de inquietud que plantean los colegas y amigos, ¿no? Europeos, y europeos más bien de una zona de Europa que precisamente se asemeja bastante a la nuestra, es decir, a nuestra América Latina, y por eso salimos, digamos así, a bueno, tratar de coaligarnos y de encontrar, digamos así, caminos en común. Ya esto que se ha hecho, estos 6 seminarios que se han logrado llevar a cabo, es mucho, digamos así, frente a la vaciedad o frente a la, digamos, inexistencia de espacios que, bueno, puedan fructificar, pero sobre la base de un desarrollo intelectual que nosotros como viejos académicos no hemos logrado todavía. Yo prácticamente, salvo lo que podía ser encuentros así casuales, ya es muy difícil que el promedio generacional de los que estamos aquí presentes
sobre todo los mayores como yo, hacen que nos hayamos bastante replegados en las cosas que hemos trabajado hasta no hace mucho tiempo. Entonces, decimos, el tema de la espontaneidad que pueda haber con referencia a cuestiones que se lanzan así, muy, digamos así, muy, muy como a quemarropa, y entonces prácticamente lo que se termina por hacer es como una especie de abstencionismo conceptual, en la medida en que, bueno, para ocuparse de esas cuestiones que se plantean así como bastante cruciales y demás, hay que tener una formación previa o hay que dedicarse a ese tipo de cuestionamientos que no pueden resolverse así de un plumazo. Es así, por lo menos dentro de la tradición mía de trabajo, que ha sido muy acotada a cuestiones muy monográficas, muy, digamos así, delimitadas, etcétera. Aquí puede haber gente que ya esté en mejores condiciones como para abordar alguna de esas otras cuestiones que se han lanzado. Pero son, por un lado, muy específicas y al mismo tiempo de un gran amplio grado de conceptuación. Así que lamento no poder aportar así mucho más allá de lo que hemos venido acá a tratar así muy puntillosamente, ¿no? En fin, pero Algo que Gracias, a mí, profesora Beatriz. perdón, Profesora Beatriz no, algo González, sí. que realmente es muy preocupante es la migración masiva de la gente hacia los estados del bienestar. Y las remesas forman parte importantísima de los productos internos brutos de nuestros países. Entonces es una situación así terriblemente angustiante, sobre todo ahora con la asunción de Trump, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Por otro lado, también van mucho a Europa. A ustedes, los europeos, le pasa lo mismo, ¿verdad? Estamos viendo la gente que se ahoga en Lampedusa, etcétera, etcétera. Y es una reflexión que me parece que se puede traer a colación en este momento histórico, de alguna manera. Totalmente de acuerdo. Gracias, profesora González. Profesor Rafael Ojeda, tiene la palabra, tiene la mano levantada para su intervención. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Perfectamente, muchas gracias. Bueno, quiero agradecer y aprovechar la invocación del doctor Hugo Bienveni, y aparte como uno de los participantes en ese corredor que se ha mencionado en Paraguay, aprovechar la oportunidad que no sabía que podía intervenir, pero ahora que me dicen que hay que manifestarse, bueno, también va mi cariño para Hugo, para la profesora Beatriz, que también me imagino, he visto esos avatares, ya como un poco haciendo memoria, ¿no? Yo llego a Asunción y resulta que era el único peruano que había asistido, porque no había ido ni Edgar Montiel ni el profesor López Soria, que también trabajó allá. ¿No? Así que me vi abrumado por tener que sentarme en una mesa, ¿no? Y eso me pareció muy interesante. Luego de eso hemos estado trabajando en esto que se llama el diccionario del corredor de las ideas, con algunas cosas que pude mandar. Y hay un poco que ha habido un tiempo, me imagino, que tuvo que ver con esta cuestión de distanciamiento, que tenía que ver con el COVID-19 que se hizo 20 y 21, ¿no? Y de repente un poco más, que nos ha dado otras posibilidades. Si bien es cierto, ahora no podemos abrazarnos, sentarnos en una mesa, tomar un café o algo por ahí, ¿no? Pero nos da esta oportunidad, y muy interesado en ver cómo se ha avanzado y cómo también el corredor de alguna manera tiende a reafirmarse, a reconectarse. Es muy interesante. Yo pensaba en todo el tema de un corredor mucho más antiguo, ¿no? Mucho más antiguo, que tiene como referencia también esto del Cono Sur, ¿no? De intelectuales sobre todo, que de alguna manera, viendo mi país, se integraba José Carlos Mariátegui, ¿no? Pero viendo en estos últimos años y pensando en lo que ha cambiado el mundo y las nuevas formas de luchas políticas y de presión y opresión política, ¿no? Me interesaba
por ahí sugerir, como ya se ha dicho, ¿no? Que no es solamente un avance de las derechas, ¿no? Sino la desaparición de la derecha y la consolidación y la hegemonía en este sector, a mi punto de vista, despreciable, ¿no? De la ultraderecha, porque de hecho el discurso de la ultraderecha se ha normalizado. Estamos hablando del fascismo, ¿no? Muchos conceptos, otrora progresistas o otrora de izquierdas, podríamos decir como el libertad, como democracia, ¿no? Justo estaba revisando un texto de Robert Dahl que habla de esto, ¿no? Eh, y también la idea de república tan cara a los revolucionarios del siglo XVIII, que ahora forman parte del lenguaje, del bagaje conceptual de la ultraderecha, que de alguna manera está haciendo también que proyectos keynesianos, ¿no? Proyectos keynesianos económicos, digamos, sean vistos como apuestas comunistas o qué sé yo, ¿no? Socialistas, ¿no? Y a esto quería apuntar como línea de trabajo que estaba pensando hacer y que el tiempo me gana y no sé si en algún momento podría ser, ¿no? Pensaba en el concepto socialismo del siglo XXI. Yo logré participar de alguna manera en uno de estos encuentros de las Américas, ¿no? Y ahí también vi, alguna vez he conversado con Heinz Dietrich, que es un alemán asentado en México, ¿no? Que saca un libro que se llama El socialismo del siglo XXI, ¿no? Que sobre todo se refería a las ideas de, o mejor dicho, a la política de Hugo Chávez, ¿no? Para hablar de este tipo de socialismo del siglo XXI, que para mí tiene bastantes matices de keynesianismo más bien, ¿no? Y eso me hacía pensar que este retroceso de la izquierda mundial, no solamente latinoamericana, sino el retroceso de la izquierda mundial ha hecho que algunas cosas que ya no les sirve a la derecha, ¿no? Sean un eje, el eje donde puede guarecerse la izquierda, ¿no? De alguna manera podríamos decir en retroceso, porque tuvimos en los años, fines de los años 2000, principios de los años 2000, esto que los sociólogos llamaban una ola rosada, ¿no? Con gobiernos progresistas que se focalizaron tanto en Brasil como en Ecuador, como en Argentina también, ¿no? Entonces, pensaba como punto de partida de un posible trabajo que de repente alguno de ustedes pueda retomarlo, ¿no? Porque yo, la verdad, eh, tuve algunos problemas para poder, incluso he perdido algunos libros de un hackeo que me hicieron en la computadora, ¿no? Pensaba cómo este socialismo del siglo XXI, focalizado en torno a figuras que ya conocemos nosotros, que corresponde al modelo post-neoliberal que fracasó, dicho sea de paso, ¿no? Ustedes sabemos que el neoliberalismo llega en finales de los 80 y principios de los 90. Acá en Perú, que es mi país, de alguna manera es representado por este neopopulismo fascista que también de alguna manera se encajaba literalmente en Fujimori, un dictador, y que de alguna manera esto hizo que en algunas sociedades como Argentina, como en Venezuela también, ¿no? Como en Ecuador, incluyendo algunos otros países, ¿no? Que se manifestara esta idea que de alguna manera fue focalizado dentro de este eje eh, latinoamericano como el socialismo del siglo XXI, que de alguna manera ante el recrudecimiento de estas contradicciones que ha dado, de repente del no haber logrado esta ilusión que de alguna manera nos metió esta casi acoplamiento de gobiernos de izquierda o progresistas de alguna manera, ¿no? Está dando lugar a este tipo de revival fascista que tiene que ver con un concepto que me parece adecuado, que es el concepto del fascismo del siglo XXI, como, digamos, de alguna manera respuesta a esta ola dictatorial que de alguna manera pues se refunda, porque cuando hablamos de neofascismo o neoliberalismo más bien, ¿no? Es un proyecto más bien que de alguna manera solamente funciona a partir de gobiernos autoritarios, ¿no? Y eso explica por qué en Perú o en Chile, por ejemplo, ¿no? Que han sido
zonas bastante penetradas por el fascismo, tanto pinochetista como fujimorista, ¿no? No se haya dado estas presencias de gobiernos progresistas o gobiernos neopopulistas de izquierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, mi pregunta un poco iría, mi pregunta viendo las funciones o la función de algunas preguntas que me han precedido, un poco iría en ese sentido, ¿no? Hablando de un tipo de institución como es esta institución del Corredor de las Ideas que focaliza o congrega o aglutina ideas latinoamericanistas, ¿no? Eh, Hablar de una nueva, de repente, geometría o geografía, de una geografía política o de presencias políticas, ¿no? ¿Cómo podríamos, en este sentido, enfrentar dentro del aparato conceptual de la izquierda, ¿no? Que se ha perdido muchos conceptos, ¿no? ¿Cómo podríamos reaccionar o articular una forma, digamos, que sea clara, claro, porque ya yo creo que es bastante ripio, engañoso decir derechas, porque la derecha casi no existe, ¿no? Estamos hablando siempre de gobiernos de ultraderecha, estamos hablando de presencias más bien fascistas, ¿no? ¿Cómo podríamos articular elementos de la izquierda, si pensamos de repente post-tradicional o no tradicional, porque los tiempos han cambiado, para poder enfrentarnos de alguna manera teóricamente, pues nuestra acción, ¿no? La acción de los pensadores que yo respeto y que están presentes aquí, sobre todo, ¿no? ¿Cómo podríamos hacer un discurso que de alguna manera pueda permitirnos llegar a un sector interesado en la cultura, ¿no? Interesado en la teoría, en la teoría del pensamiento, por decirlo de alguna manera, porque no nos engañemos que los libros sobre latinoamericanismo o sobre Latinoamérica no son pues leídos por la gran mayoría, ¿no? Tal vez por eso que no, y de hecho uno de los triunfos del fascismo ha sido el proceso de embrutecimiento de la población, ¿no? Y por eso tenemos, yo pensaba pues en Argentina sobre todo, ¿no? De algunos amigos con los Profesor que Ojeda, la conversaba. pregunta va dirigida, disculpe, la A pregunta va los dirigida tres, para ¿no? los tres ¿Cómo, ponentes. cómo poder hacer en este sentido a los tres, ¿no? ¿Cómo podemos hacer en este contexto de consolidación del fascismo del siglo XXI, ¿no? Para poder hacer un discurso que articule las nuevas posibilidades de acción política, ¿no? Se habla de Okay. nuevas posibilidades, lo digo porque normalmente, conceptualmente, cuando se dan los levantamientos en Colombia, por ejemplo, que es un país que de alguna manera salió de este proceso, ¿no? Y tenemos un presidente progresista de alguna manera con Petro, ¿no? Y en nuestros países, digo nuestros países, porque en Argentina tienen a Milei y en el país, vía un golpe de Estado, tenemos nuevamente el fascismo fujimorista en el poder, ¿no? De otra manera, Perfecto. claro. Muchas gracias. Bueno, era Muchas esto, y gracias. gracias por la posibilidad de intervenir, ¿no? Muchas gracias. Ok. Veo que se nos fueron dos de los expositores. Le damos la palabra para contestar a la pregunta de Ojeda a la doctora Beatriz González. Ajá. No le escuchamos, está con el micrófono apagado, profesora González. Sí, ¿cómo están? Ahora No, sí, ahora realmente sí. fue un poco larga tu formulación de alguna manera. Realmente, bueno, por ejemplo, en nuestro caso particular en el Paraguay, estamos bajo un mismo signo político hace 70 años, ¿verdad? Con una interrupción muy corta de un obispo de la Iglesia Católica, que fue Fernando Lugo, que empezó a tomar medidas muy interesantes con respecto a derechos humanos precisamente, etcétera, y también la interculturalidad con las culturas originarias, y le hicieron un juicio político al poco tiempo, señor, ¿verdad?
la derecha paraguaya lo tira del gobierno, de alguna manera. Y estamos con el Partido Colorado hace 70 años en el Paraguay, concretamente, ¿verdad? Pero le cedo la palabra al maestro Biagini, que ahora veo que se integró, con respecto a la pregunta que hizo el colega peruano de una suerte de reformulación del término democracia y derechos humanos, que es lo que nosotros apuntamos con el corredor de las ideas. Doctor Biagini, ¿escuchó la formulación del peruano? Sí, 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 entre democracia y derechos humanos, sí, bueno, es algo que está en un estado bastante, digamos, crítico por los avances precisamente que ustedes señalaron de, digamos así, estas movidas, en realidad más que ubicarlos con un signo ideológico, estamos hablando de gente que está como fuera del espectro ya ideológico clásico, y se están apareciendo formaciones, digamos así, inexplicables prácticamente con los esquemas tradicionales de sectores sociales más bien pauperizados o, digamos así, lumpen proletariados, etcétera, producto de todos estos embates que se están dando desde las filas así hegemónicas o tradicionales y entonces hay un descolocamiento en cuanto a cómo vertebrar o cómo unificarnos en causas comunes. En nuestro país acá estamos viviendo una situación muy dramática por la falta de respuesta que están dando los grupos asociados dentro de una corriente que no se adapta, más bien de carácter populista, pero que no ha perdido como el estribo frente a estos impulsos ya prácticamente fascistizantes que se están verificando, ¿no? De desconocimiento de los derechos humanos, de la inexistencia, no es así, de las causas hasta más, digamos así, características de los últimos tiempos, como que era el feminismo, era también, bueno, la representación de los distintos sectores sociales y étnicos, ¿no es así? Y entonces todo eso está produciendo precisamente un resquebrajamiento que no sabemos cómo reorientarlo. Yo tampoco estoy precisamente en un momento de conexión, de, digamos así, militancia o de apertura con respecto a contactos y demás, pero bueno, sigo trabajando en un nivel de academicista casi puro que me da algunas satisfacciones, pero que como que a la espalda de lo que está pasando alrededor. En este año que está por terminar, pudimos llegar a publicar 3 libros, uno en México, en la UNAM, eh, eh, que es recopilación de trabajos anteriores, pero también se publicó en torno mío también un volumen, no es así, de recogía digamos así, testimonios de estudiosos sobre mi obra clásica, pero no me faltaría, lo único que hice, digamos así, como innovación relativamente importante es frente al centenario de José Ingeniero que se está por producir el año próximo, pudimos juntar más de 30 trabajos, 30 colaboraciones, pero estamos hablando en un mundo casi, digamos así, de lo que podría considerarse como hiperuraniano, es decir, lo que es el campo de la inteligencia, de inteligencia, ¿no? Pura, aislada de lo que está pasando con el resto de la sociedad. Eso es lo que nos está mortificando más que nunca en el sentido de no poder, digamos así, encaminarnos, encauzarnos dentro de lo que es bueno, la necesidad de orientar, de, digamos así, promocionar esos valores más altos que tiene la humanidad, que son de la justicia, que son de la belleza, de los valores clásicos, pero que no podemos tampoco, digamos así, llevarlos a un terreno que exceda lo grupal, lo sectorial, y etcétera, etcétera. Así que
bueno, una especie también de indolencia, pero al mismo tiempo de desorientación. No hay mucha otra forma de referirse a esto. Así que, bueno, yo agradezco que me hayan considerado para exponer puntualmente sobre estas cuestiones de lo que ha sido nuestro corredor de ideas y esperemos ver si puede haber una especie de resurrección a través de otros grupos, que no vamos a sentir los únicos y exclusivos, pero sí, bueno, hay ahí amagos de poder extender lo que ha sido lo que ha sido nuestro espacio clásico, ¿no es así? De los cinco países que forman parte del Cono Sur propiamente dicho, y acercarnos a otros grupos, digamos así, regionales, como que, bueno, por parte de gente de Venezuela y de otros lugares también ahí limítrofes, pero estamos todavía, bueno, no sé, son nuevas generaciones que tendrán que venir a sucedernos en, eh, en, eh, en el desarrollo, digamos así, de nuestro campo intelectual. Gracias, profesor. Ujú. Profesor Arpini, ¿quiere agregar algo a la pregunta del colega Ojeda? Está. Profesor, micrófono. Sí, sí. No, le decía que sí quiero decir algo y estaba viendo cómo hacer para levantar la mano, pero no encontré acá el icono para levantar la mano. Hay otra gente que tiene las manos levantadas, pero por lo pronto yo quiero decir lo siguiente. Y esto un poco en respuesta a lo que decía Hugo. Es cierto que acá en la Argentina y en otros países del Cono Sur y de América Latina estamos viviendo situaciones muy difíciles. Y son momentos en los que hay que activar la resistencia, por supuesto, y me parece a mí que una buena forma de resistir es haciendo bien lo que uno sabe hacer bien. Y entonces, si lo que uno sabe hacer bien es producir intelectualmente cosas que puedan ser interesantes y que signifiquen una iluminación para el futuro, bueno, eso es lo que hay que hacer. Además de hacerlo siempre con la vista puesta en las problemáticas que son comunes, en las problemáticas sociales, en la conflictividad social misma y en todo lo que signifique las formas de opresión, ¿no? Siempre, siempre en estado de resistencia. Esto me parece a mí que tiene mucho que ver con los planteos de la historia de las ideas, porque justamente para poder producir alguna idea que sea innovadora y que pueda provocar transformaciones en la realidad, ¿no? Lo que tenemos que hacer es fijarnos en nuestra tradición de pensamiento, cuándo y en qué circunstancias han aparecido ideas semejantes y de qué manera esas ideas pueden ser actualizadas, refuncionalizadas, resemantizadas para el presente, ¿no? Me parece que esa es una tarea que podemos hacer bien como académicos, como intelectuales o como humanistas, que somos capaces de darnos cuenta que estamos viviendo situaciones sociales, políticas y materiales muy diferentes, muy difíciles. Eso es lo que quería decir. Gracias. Muchas Me gracias. parece Muchas que, gracias. me parece que Cheruti tiene la mano levantada. Ajá. ¿Dónde? Ok, Yo veo le ahí damos la una mano. palabra. Sí, Sí, yo no vi a más manos levantadas, no veo. Puede ser que usted sí la está viendo, yo ahorita no. yo la estoy viendo. Cheruti es el que tiene la mano levantada. Ok, le damos la palabra. No sé Hola. si se ha quedado congelada la imagen. Puede ser. No está en la lista de oradores, Horacio, pero puede ser que se haya incorporado a posteriori, pero en realidad está muy, digamos así, crítica la relación que hay de los participantes y su figuración, digamos así, expresa, ¿no?
Entonces, y gente que yo vi al principio que estaban ahí, y después, bueno, es cierto que esto es una especie de ping-pong, un espectáculo continuado hasta cierto punto, pero una picardía. Nosotros tratamos de ver si se podía no solo grabar cosas que me decían ustedes, los organizadores, que se estaba haciendo, sino Sí, también poder, César. poder hacer llegar a la gente ¿no? La producción que se ha ido acumulando en todos estos debates, porque eso podría reimpulsar precisamente la participación de más gente y por ahí que no se levanten y se vayan así olímpicamente. Es cierto que tienen todo el derecho del mundo, porque uno tiene que ser precisamente el que trate de cautivar, de, digamos así, de orientar y de ganarse un poco el puchero de la atención. Pero en fin, hay elementos Perfecto, sí. formales que tendrían que tenerse en cuenta más a fondo. Más Hay adelante. un Sí, poco muchas de gracias. desorientación respecto a cómo manejarse con los tiempos, con las intervenciones, etcétera, etcétera, y saber si no estamos clamando un poquito en el desierto, en cierta forma, ¿no? Sí. Bueno, No, sí, vamos muy, muchas gracias por las recomendaciones. Y sí, creo que quien tenía la mano levantada era Johannes, pero fue que la dejó de su intervención. Estamos grabando, profesor Biagini, así que vamos a poder compartir el video como lo hemos hecho en otras ocasiones. Y el tercer punto también es que ya vi en el chat que hay algunas personas que se retiraron porque tienen que dar una clase. Entonces, como que están claro. entrando y saliendo por eso, ¿verdad? Me quedo con algunas ideas que planteaba el colega Ojeda y retomo algunas cosas que se han discutido incluso en Río de Janeiro ahí con la profesora María Teresa que tuvo que salir y que ahí se planteaba en los espacios del pensamiento que las derechas nos habían precisamente robado la agenda, ¿verdad? Nos habían robado la agenda, nos habían robado los conceptos y hasta nos estaban robando la militancia, ¿no? Es decir, muchas de las personas estaban optando, como bien lo destacó el profesor Biagini, muchos de los trabajadores y muchas de las personas más desfavorecidas en nuestros países optaban por esa otra opción de ir hacia esas derechas y que parece que está pasando, ¿verdad? Muchas personas de las más desfavorecidas son lo que electoralmente en el seminario pasado Horacio Cheruti destacaba, ¿verdad? Se hacía la gran pregunta, ¿por qué esas personas más desfavorecidas van y votan como votan, ¿no? Siendo las que siempre van a ser las más perjudicadas, pero que son las que hacen los cambios y las que hacen los giros a esas derechas o a esas ultraderechas por desgraciadamente, las carencias de los que se han optado como propuestas progresistas y que al final sus carencias en la acción política lleva a que se den esos giros, ¿verdad? Creo que eso, o por lo menos a mí, me lleva a esas preguntas que hace Ojeda a pensar en cómo disputar la agenda, porque no podemos permitir, si desde el corredor de las ideas, desde la historia de las ideas, desde el pensamiento crítico latinoamericano, estas categorías, estas nociones eran parte de nuestra agenda, cómo es que nos las han robado y no las se han apropiado de ellas y hemos permitido o no hemos tenido, ¿verdad? La suficiente fuerza y la suficiente unión para no permitir que se apropien de ellas, ¿sí? Derechos humanos, democracia participativa, etcétera, ¿no? Dignidad, incluso las mismas identidades, ¿no? La discusión de las identidades a veces como una trampa y distractor de temas profundos dentro de la organización social y política y económica, ¿verdad?
A veces la discusión de las identidades pareciera llevarnos por una ruta y un camino donde se olvida precisamente la discusión profunda del sistema político y económico que nos impone, ¿no? Desde ese planteamiento de la consolidación neoliberal, e incluso cómo el mismo ha creado en su agenda, ¿verdad?, espacios de discusión de las identidades como una legitimación propia del neoliberalismo y de la construcción de la cultura del consumo, ¿verdad? Es decir, cómo incluso eso se vuelve para hacer turismo, para ir a celebrar o conmemorar y disputar o retomar el discurso de identidades en otras partes, ¿verdad? Y hacer esas discusiones, convirtiéndolo en un producto más de la cultura del consumo, ¿sí? O, por ejemplo, la preservación del medio ambiente, ¿no? Cómo hablar del concepto del desarrollo sostenible, que es la legitimación de la globalización neoliberal, se introduce como una agenda aparentemente progresista y al final lo que justifica es precisamente intercambio de deuda por naturaleza, la ecología política, la economía ecológica, por ejemplo, ¿verdad? Va creando unas mediciones donde podemos cambiar monetariamente la deuda por naturaleza entre los países que tienen la naturaleza y los países que necesitan justificar la inversión y la contaminación que ellos desarrollan en un intercambio de la compra de los bienes de oxígeno, por ejemplo, ¿verdad? O los certificados de carbono. Y se apropian incluso de esta forma de la naturaleza, ¿verdad? Obligando a los países que poseen las extensiones de bosque a entrar en estas corrientes de cambio o de dependencia, ¿verdad? También en la producción de oxígeno y bienes de carbono. Entonces, como también el neoliberalismo ha logrado apropiarse de una agenda que parecía ser antes de los sectores más progresistas, de avanzado, de pensamiento más crítico, ¿verdad? Hablando por ejemplo, del nuevo acuerdo verde, ¿no? Del Green Deal, que han promovido la tendencia demócrata estadounidense, por ejemplo, ¿eh? O el Partido Demócrata estadounidense. Entonces, como realmente pareciera ser que sí hay una agenda, ¿verdad?, que se apropian de esa agenda, se apropian de esos conceptos y pues entonces también llegan a lograr apropiarse de las militancias o de los movimientos sociales y de los sectores deberían de buscar precisamente la dignidad humana como el principal eje que nos movería a todos.